Una PMO puede ser un desastre o puede ser un boom para la empresa. Es necesario considerarlo en el contexto de negocios, no desde el punto de vista técnico. Tenemos que proveerle de un caso de negocios certero, bien trabajado, que diga qué vamos a ganar, qué podemos perder, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Con PMO Plus, que ustedes van a ver, avanzamos sobre el retorno de la inversión de la PMO y le incorporamos un componente para apoyo a las iniciativas de gran escala, las iniciativas estratégicas que pueden hacer que nuestra empresa caiga o que tenga completo éxito. Te pido que veas lo que sigue con ojo crítico y sin creer en la magia. Estamos hablando de negocios, de tus negocios. Una adición clave al modelo de PMO tradicional es el blindaje de las iniciativas críticas. El tratamiento de todos los proyectos por igual resulta en una imposición burocrática que perjudica a los programas y los grandes proyectos que responden a reglas diferentes. Hemos comprobado que la organización puede ser el mayor desafío para la ejecución. Por eso, la PMO debe ser preparada para realizar una venta efectiva de las iniciativas a los ejecutivos, a las entidades que lo financiarán y a los patrocinadores. Es necesario también distinguir entre proyectos pequeños y proyectos grandes. La realidad, más allá de lo que nos guste, es que los proyectos grandes están fracasando en tasas muy superiores a los proyectos pequeños. Pero son los proyectos grandes los que están definiendo el futuro de muchas organizaciones, sea un futuro de gloria o un futuro desastroso. Los requisitos para la preparación y lanzamiento de la iniciativa son especialmente críticos. La PMO tendrá no solo un estándar específico para contemplar esas complejidades, sino que también será necesario que la PMO tenga una actitud de urgencia que vaya más allá del simple consejo y la guía metodológicas. El blindaje a las iniciativas de la PMO trasciende los métodos, estándares y guías y promueve el desarrollo de liderazgos. Estos liderazgos emergerán de los equipos de trabajo, a partir del trabajo de coaching. Los líderes así desarrollados serán los pilares para mantener la actitud de urgencia y para proponer salidas novedosas. Las crisis en iniciativas estratégicas serán frecuentes. Así, la PMO deberá disponer de forma permanente de un rol de rescate. Este rol se especializa en detectar y corregir las áreas débiles y de conflicto, de facilitar los acuerdos y de ampliar e identificar los desacuerdos cuando el acuerdo sea perjudicial para el resultado. El sistema SAVEME de rescate y el blindaje de iniciativas son productos específicos que se implantan en la PMO. La integración de la iniciativa en la organización, el cierre de la brecha entre estrategia y ejecución, ha sido detectado como una de las necesidades críticas de los programas y proyectos estratégicos. Con PMO Plus avanzamos sobre esta brecha de manera explícita. La PMO no solamente incluirá prácticas de involucramiento en las áreas ejecutivas, sino un imperativo a nivel de acta de constitución de la PMO que obliga a esta participación en proyectos estratégicos. La constitución de comités efectivos es una de las columnas principales del éxito de los proyectos estratégicos. Esto involucra preparar no solo a los miembros de la PMO, sino especialmente a los ejecutivos que formarán parte de los comités, para entender cómo pueden ayudar a los proyectos, a realizar reuniones cortas y efectivas y a organizar las prioridades en el sistema de decisiones. Finalmente, la PMO debe ser provista de una capacidad para realizar reportes ejecutivos de una manera efectiva, completa e integradora de la situación real de la empresa y los proyectos. Hace unos años trabajé en la PMO de una empresa de petróleo muy grande de Brasil. Y en esa área había brillantes profesionales con muchas certificaciones. Y permanentemente nos preguntábamos, ¿será que estamos aportando algún valor?
¿No está faltando un vínculo más cercano al negocio? En lo que refiere a la madurez en gestión de programas, la mayor parte de las empresas prefieren dejarlo a un lado, ya que es bastante complicado en relación a lo que puede ser el entrenamiento para gestión de proyectos. Sin embargo, la gestión a través de programas provee una visibilidad única de la estrategia y su expansión a través de todos los canales de la empresa. Es por eso que en nuestro sistema de PMO expandido hemos incorporado específicamente una práctica y un acostumbramiento de la empresa a la gestión a través de programas. Muchas organizaciones llegan a un punto de cansancio con su PMO y muchas veces la ponen a un costado sin soporte ejecutivo o la cierran directamente. Se ha convertido esa PMO en un puro centro de costos. Y este cansancio es perfectamente justificado. ¿De qué sirve tener formularios maravillosos, procesos perfectos, estándares completamente documentados, si los proyectos no mejoran en su capacidad de ejecución? Es decir, necesitamos una PMO que nos provea estandarización, buenas prácticas, auditabilidad, pero sobre todo éxito en los proyectos. Ponemos a su disposición un conjunto completo de servicios para la ejecución estratégica, incluyendo rescate de programas, de proyectos y servicios de blindaje a la ejecución. Keep on turning, get me home to my king.